A mí me parece que siempre para saber un poco hacia dónde vamos tenemos que conocer de dónde venimos. Tenemos que escuchar con atención las historias que nos cuentan nuestras abuelas, nuestras madres, nuestros ancianos. A lo largo de estos 25 años, desde que se creó la Secretaría General Iberoamericana, se han ido generando iniciativas, institucionalidades, mecanismos de reconocimiento y fortalecimiento de la cultura en Iberoamérica. Hoy tenemos la convicción de que casi todos los temas de la cultura, que son en definitiva los temas de la sociedad, brindan enormes posibilidades de desarrollo siempre que se reconozca el valor central de la cultura y se planteen las preocupaciones acerca de las identidades culturales, el rol de las comunidades originarias y afrodescendientes, las lenguas, los derechos culturales y el diálogo intercultural. En todo el mundo se ha reconocido el valor de la cultura y sus contribuciones al desarrollo, a la lucha contra la pobreza, a la seguridad alimentaria, a la salud, la alimentación, la igualdad, en fin, sus contribuciones a la construcción de tejidos sociales más fuertes, más resilientes, más justos, más solidarios, incluido el idioma, las artes, el espectáculo como la danza, el teatro. Este patrimonio es el vehículo de la cultura y de la identidad. ¿Qué significa cultura y desarrollo? Cultura y desarrollo significa trabajar primero con las perspectivas de nuestros socios, de los países, no imponiendo, sino compartiendo. Significa además poner al servicio del desarrollo de las personas, de las localidades, de los municipios, de los pueblos, pero sobre todo, como digo, de las personas, la herramienta de la cultura como un elemento de desarrollo. Uno de los rubros fundamentales que tiene la idea de desarrollo humano es precisamente la manera de vivir. Y la manera de vivir es la cultura. Y la cultura se expresa de una manera material o inmaterial en el patrimonio. El patrimonio es el producto de la cultura, es el elemento que deriva de la cultura. La cultura es una esencialidad en las sociedades. Nosotros somos sociedades, somos individuos y por tanto generamos maneras de entender el mundo, maneras de ordenar el mundo. Eso significa que hay muchos mundos, hay una enorme diversidad y es lo que habitualmente se llaman cosmovisiones, que es la manera en que los grupos y sociedades ordenan el mundo. Y esa ordenación del mundo tiene unos productos, tiene unas respuestas, tiene a unas angustias, a unas maneras de ver, entender, y todo eso en un mundo global como es el que tenemos hoy día es un gran reto, porque en este mundo el gran reto es gestionar todo eso. La globalidad, en un principio, parecía que iba a arrasar con todos esos patrimonios, con todo eso que tiene que ver con el patrimonio inmaterial, que lo ha definido muy bien Moni. Pero justamente está ocurriendo lo contrario. Frente a esos fenómenos masivos que hoy día se están produciendo de la globalidad, donde todo el mundo está conectado, las redes, en fin, todo, ustedes no se dan cuenta de cómo las sociedades, los grupos se van reafirmando en cuestiones nacionalistas o en cuestiones nacionales. El patrimonio para el desarrollo lo que hace es utilizar los bienes que ha generado una sociedad para recordarle a esa sociedad que es el elemento que los cohesiona. Eso es lo que crea cohesión. El patrimonio es uno de los nexos que puede crear ciudadanía, porque es lo que hace que la gente se relacione, es lo que dirime, es lo más suave para hacer diálogo. Porque desde ahí es donde se hace el diálogo intercultural, es donde debería hacerse el diálogo político. La cultura en el desarrollo es el elemento que permite la cohesión, y eso es mirar a los otros. La apropiación social del patrimonio es uno de los ejes fundamentales del plan que se ha planteado hace 3 años. Pertenece a la serie de programas transversales que SEGIP, a través del espacio cultural, ha tenido la necesidad de implementar. Quizás muchos de nosotros, cuando pensamos en la palabra patrimonio, ¿qué pensamos? Probablemente pensemos, o se nos viene a la mente, probablemente la materialidad de este patrimonio. Es decir, pensamos en monumentos, en edificios, en toda esta parte material. Durante muchos años hemos apreciado, hemos conservado, hemos restaurado, hemos compartido, nos ha servido como un ámbito de educación, y en los actuales momentos el término de patrimonio, el concepto y la aproximación al patrimonio ha variado mucho. En ese sentido tenemos aproximaciones muy distintas. Lo que viene a
a cumplir este Plan Iberoamericano de Patrimonio tiene que ver con varios ejes que hemos sentido que probablemente hace falta trabajar coordinadamente desde un espacio muy importante, que es el espacio de la cooperación iberoamericana. Más allá de los objetos, que sí son muy valiosos y nos han dado, nos producen, y podemos rescatar toda la parte histórica a través de estos objetos, pues también hay procesos que muchas veces no tenemos como tan a la mano el conocimiento y que necesitamos precisamente divulgar y difundir y sobre todo preservar. En el argot del patrimonio se llama salvaguardar el patrimonio. Es decir, aquello que no podemos hacerle una conservación quizás física al objeto material, pero que si no lo protegemos y no lo salvaguardamos, también está en riesgo de perderse. Ese es un poco el eje 2 de este plan de patrimonio y que uno de los aspectos fundamentales de este eje como medular que cruza el plan es la apropiación social. Es decir, ¿qué es la apropiación social del patrimonio? Es aquello que nos da, además de identidad, nos da ciudadanía. Es algo que acaba de mencionar Araceli, que creo que es muy importante porque eso nos da sentido de pertenencia. ¿A dónde pertenecemos? ¿Cómo pertenecemos? ¿Con quiénes construimos el conocimiento? ¿Con quiénes construimos la educación? ¿Con quiénes construimos el día a día? Esos son los usos del patrimonio, aquello que nos da pertenencia. Cuando hablamos del patrimonio en la era digital, es uno de los retos más difíciles para poder abordar. Creo que en esto nadie estábamos preparados. Creo que de repente despertamos y la era digital llegó para permanecer, para transformar, para convertir todo en una velocidad que no hay necesariamente el tiempo o no nos damos el tiempo para poder reflexionar lo que está significando la irrupción de la era digital en esta vida diaria, en esta cotidianidad, en esta capacidad que tenemos de registrar cómo se ha construido la humanidad y cómo se han construido nuestras sociedades. Que no podemos ser tan irresponsables en nuestra vida diaria, en esta cotidianidad y en este día a día que tenemos, de estar tan expuestos como estamos a tanta información y que ninguno de nosotros somos capaces, de procesar toda la información a la que estamos accediendo. A todos esos contenidos, sean patrimoniales o sean susceptibles de ser futuros patrimonios, no estamos teniendo la capacidad como individuos de diferenciar qué es verdad o qué es virtual. Si algo nos diferencia y nos caracteriza del mundo, es esa narrativa que tenemos por el sincretismo cultural, por cómo nos hemos construido, y que tenemos piezas maravillosas en audiovisual que se pueden mostrar y que se están mostrando y que queda un claro registro de lo que somos. Porque sí, debo de decir, no somos ni mejores ni peores, pero somos particulares, somos únicos. Porque somos una comunidad que habla en diversidad lingüística, que tenemos idiomas mayoritarios, pero que tenemos esa posibilidad de comunicarnos, no importa si yo soy de México o hayas nacido en Venezuela o seas también nacido en Venezuela, o sea, no importa de dónde seamos, tenemos esa enorme capacidad de entendernos básicamente a través de estos idiomas vehiculares mayoritarios. Nos entendemos y nos reivindicamos desde la diversidad a la que claramente hacía referencia Araceli. ¿Por qué? Porque nos entendemos en diversidad cultural frente a la hegemonía cultural. Consideramos que la memoria es el conjunto de procedimientos mediante los cuales una colectividad se relaciona con su pasado en reacción a sus vivencias. Todas las culturas tienen memoria, pero no todas la expresan de la misma manera. Reconocemos dos elementos que mueven la memoria. ¿Cómo se activa la memoria? ¿Cómo funciona la memoria en el ser humano? En base a dos se podría entender casi como lugares comunes: el recuerdo y el olvido.
Esos son los dos activadores de la memoria. Entre aquello que recordamos y aquello que olvidamos, se implanta la memoria. Recordar y olvidar son las opciones. Podemos decidir qué recordamos y qué olvidamos, lo que queda con nosotros y lo que no queda con nosotros. Es decir, la memoria es un territorio de toma de decisiones, en cierta medida. Esa decisión puede ser un acto de soberanía o también una consecuencia de intervenciones. ¿Por qué olvidamos lo que olvidamos y por qué recordamos lo que recordamos? Y estas preguntas hacen tanto al ser individual como al grupo familiar, como a las colectividades sociales, como a la civilización planetaria. Definimos la herencia como un proceso de transmisión intergeneracional de valores, bienes o principios. Sin embargo, la herencia es posible solamente si concurren a ella dos voluntades explícitas y soberanas, la de quien entrega y la de quien recibe. La herencia es entonces la expresión de acuerdos, es decir, la herencia es un proceso de concurrencias. Si no hay la voluntad de quien lega y la voluntad de quien recibe, el proceso hereditario no se produce, no se consolida, no se efectúa. La identidad es el conjunto de manifestaciones que una persona o colectividad recibe, elige o construye para su representación. Es decir, que en el marco de la identidad tenemos los factores que se heredan, por cierto, biológicos, culturales, materiales, que pueden llegar a formar parte de una construcción identitaria. Están elementos que se eligen o que se toman, ¿no? Incorporaciones por vía de intercambios culturales, conscientes o inconscientes, soberanos o condicionales, como bien refería Enrique Vargas. Pero también están en la construcción de la identidad los aspectos que se construyen. Un individuo, una colectividad pueden soberanamente determinar la construcción de elementos a través de los cuales han de representarse. Son creaciones del patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio? Para nosotros, de acuerdo a estas definiciones que hemos ejercitado, el patrimonio es el objeto de la herencia. Es decir, es aquel valor, bien o principio que por determinación de quien entrega y de quien recibe, se constituye en la evidencia de ese proceso. El patrimonio implica aceptación, reconocimiento, identificación y compromiso de dos orillas generacionales alrededor de un mismo factor. Sin esas voluntades no hay patrimonio. El campo en el que más deberíamos trabajar los estados es precisamente en los campos de la memoria y de la herencia, para llegar al patrimonio con cierta solvencia, con cierta lógica, con cierta sostenibilidad en su mantenimiento, en su desarrollo, en su preservación y sobre todo en su incidencia en lo que quisiéramos fuera el desarrollo. Muchas gracias.